Buenas noches, señores y señores. En nombre del equipo de Gentos, es un gusto tenerlos aquí y deseamos agradecerles especialmente que se hayan arrimado a esta actividad que ha demandado mucho esfuerzo y muchas ganas a nuestro equipo. Estamos dentro del plan estratégico y el Gentos de los próximos años. Los grandes proyectos que hemos iniciado ha sido el tema de la alfalfa. Era un debe para Gentos en Uruguay. Y llegamos y esta gente anda con ganas de iniciar una revolución. Así que vamos a acompañarlos. Gracias a todo el equipo de Gentos que ha trabajado muy fuertemente para este evento. Gracias al equipo de Argentina, que son nuestra otra mitad y que trabajamos en equipo. Gracias al ingeniero Amadeo, iniciador de esta revolución de Gentos. Gracias al ingeniero Diegues, que ha acompañado a la familia Pérez Compán hace muchísimos años. Así que bueno, que los que saben manejen esto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes para todos también. Mi nombre es Juan Pedro Martínez, soy gerente de investigación y desarrollo en Gentos Uruguay. Como decía Gastón, quizás suena un poquito ambicioso esto de la revolución de la alfalfa, que fue un poco el título que le pusimos a esta jornada. Pero también nos gustaba porque nos gustan los desafíos. Lo supimos hacer quizás en otro tiempo con alguna de las otras variedades que hoy tenemos en nuestra línea de productos y de los que, bueno, Juan ha sido parte en ese camino. Y bueno, queríamos que también ustedes nos acompañen en esto. La revolución de la alfalfa para nosotros no es solo un título, sino que viene atrás con mucho trabajo. Gran parte de ese trabajo es el que queremos presentarles hoy a ustedes, de las manos de Federico Ciarreta y Pilar, que ahora los presento. Y bueno, de esa manera también poder, más allá de contarles en qué estamos, hacerlos partícipes de eso también. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a tener dos presentaciones y bueno, al final vamos a tener en formato entrevista una charla entre Hernán Zorrilla y Juan Amadeo. Y bueno, ya para arrancar quizás con la primera presentación, voy a presentar al equipo que hoy va a estar llevando adelante parte de esta primera charla. Agradecerles también a Alejandro Paladino y el equipo de la consultora Smart Farming, con quien estamos ya hace un tiempito trabajando en algunas cosas juntos del lado argentino y del lado uruguayo, quien también va a estar dando la segunda exposición. Así que bueno, damos comienzo. Como les decía, la ingeniera agrónoma Pilar Irureta Goyena. Pilar es parte de nuestro equipo, trabajó en los tambos de la empresa OLAM entre los años 2020 y 2021 como responsable de la elaboración de dietas con base pastoril, siendo una de sus principales tareas la planificación semanal del pastoreo. Y desde hace 2 años se desempeña como responsable del área de desarrollo en la zona sur en el equipo de Gentos. Y está también con nosotros el ingeniero agrónomo Federico Ciarreta, graduado de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en Gentos hace 7 años. Entró también en el área primero de desarrollo y actualmente está liderando el área de investigación y mejoramiento genético para la región. Y hace 15 años que también trabaja en todo lo que tiene que ver con sistemas pastoriles intensivos. Así que muchas gracias a ambos. Lo dejamos con la presentación. Y hablo con micrófono para que escuchen mejor. Primero, gracias por hacerse el tiempo de venir a participar.
Nuestra idea es contarles con esta hoja de ruta un poco distintas temáticas, todo en foco sobre qué estamos haciendo, qué estamos viendo en alfalfa para la Argentina, para Uruguay y para la región en general. Entonces, primero vamos a hacer una breve introducción de qué fue el mejoramiento de la alfalfa en el mundo, plantearle nuestro modelo de trabajo con por ahí las dos variables más importantes que tenemos en cuenta en la ganancia genética, ¿sí? O sea, cómo mejoramos a futuro. Pero esa mejora tiene que estar de la mano de resolver un problema en un sistema real, ¿sí? Tratar de responder preguntas o factores críticos que vemos hoy en la producción tanto de carne y de leche a través del mejoramiento genético. Y para eso vamos a presentar brevemente estas tres variables que pensamos que pueden llegar a superarse vía genética, vía manejo integrado, que son la persistencia, la productividad y la utilización forrajera, digamos, ¿sí? En todos los sistemas pastoriles. Y después unas conclusiones generales, títulos que creemos importantes que se lleven de esta primera charla, que está bien apuntada a la genética, pero una genética aplicada al modelo productivo. Bien, para empezar muy breve, lo que fue el avance del mejoramiento genético de alfalfa, desde que se inició en el 1900 hasta la actualidad, ¿sí? Vemos una tendencia y una ganancia en rinde forrajero, que es sobre todo lo que se medía mucho, y el país por ahí iniciador del mejoramiento en gran escala fue Estados Unidos, ¿sí? Y tuvimos una buena ganancia, digamos, de 0,4 a 0,5% de rendimiento año a año en un periodo de 100 años, por ejemplo, ¿sí? Eso inicialmente se basó básicamente por mucha mejora en lo que es la persistencia en la sanidad, digamos, o sea, materiales que tenían una sanidad integral mucho mejor, sobre todo lo que son enfermedades de raíz y corona y de la parte aérea. En segunda instancia se trabajó bastante en el mejoramiento o el rendimiento bajo corte, ¿sí? Sistema bastante antagónico a lo que tenemos en esta región. Y se trabajó bastante en lo que es la calidad forrajera, entendida calidad forrajera como la capacidad de la planta para otorgar proteína, nutrientes al animal, ¿sí? Y esta ganancia es buena, es quizás un poco menos que la que tuvimos en la agricultura, que fue de 2% por año, ¿sí? Pero es una ganancia que hoy en día, como ven acá en el gráfico, se encuentra algo estancada, ¿sí? Lo que tenemos que superar básicamente en este punto es por qué se encuentra estancada, ¿sí? Y una de las respuestas está en el modelo de trabajo, ¿sí? En general, lo que veíamos es que la historia del mejoramiento de la alfalfa se enfocó en mejora bajo corte, ¿sí? Lo que nosotros podemos tratar de plantear es una visión quizás disruptiva, digamos, y es la que utilizamos en los sistemas de acá, que es una mejora de la alfalfa, sobre todo para pastoreo, donde las condiciones de estrés, las condiciones de crecimiento son totalmente distintas. Si vemos un breve, digamos, comparación bajo corte o bajo pastoreo, que vemos que en el corte lo principal es el rinde forrajero, ¿sí? Rinde forrajero y concentrado, donde la alfalfa está básicamente en confort, porque entre aprovechamiento y aprovechamiento tenemos muchos días, ¿sí? O sea, la alfalfa toma radiación, transforma fotosíntesis y manda reservas, está siempre en confort. Totalmente distinto, y es el foco que quiero hacer hincapié, a lo que es cuando queremos mejorar el cultivo para condiciones de pastoreo, ¿sí? Donde el enfoque no pasa tanto por la producción, ¿sí? O sea, ganancias en producción marginales el primer y segundo año de oferta forrajero, sino sobre todo en la estabilidad y persistencia a largo plazo, ¿sí? Porque la alfalfa en estos sistemas está con la interacción animal, se somete a un estrés mucho más frecuente, digamos, donde ustedes conocen que a veces no es posible darle los descansos adecuados, se entra a la parcela o al lote antes de tiempo, y todo ese estrés repercute en el resultado final, ¿sí? Productividad primaria afectada y, en definitiva,
si se afecta la productividad primaria, el resultado final, que sea carne o leche, también se ve afectada. Entonces, el enfoque nuestro y el enfoque, lo que queremos la alfalfa, sobre todo está en un 80% de nuestros recursos, tratamos de mejorar la alfalfa bajo pastoreo, o sea, que tengan tolerancia a sistemas de pastoreo. Donde también tenemos otro efecto que en el corte no tenemos. Tenemos el pisoteo animal, entramos a los lotes con humedad por ahí, con demasiada humedad y hay un amasado de la corona y demás, hay daño, entra patógenos, se pierden plantas, ¿sí? Ahí lo más importante es que la alfalfa persista y que explote, digamos, oferta o producción de forrajera cuando las condiciones mejoren, ¿sí? Entonces, con ese objetivo de mejorar la alfalfa en condiciones de pastoreo, nos planteamos lo que es una red integrada de... Nosotros hacemos, básicamente, para que conozcan cómo trabaja, hacemos cruzamientos entre germoplasma para generar variabilidad y tenemos dos sitios muy importantes en lo que es la selección y el análisis, que son Norte de Buenos Aires y San José, Uruguay, donde se introducen, digamos, todo lo que es las primeras líneas de mejora, ¿sí? Pero no solamente es importante tener dos localidades con buenas características, sino nosotros le agregamos en general más localidades de experimentación y de evaluación. Porque ¿qué es lo que vemos básicamente? Es que los estreses a los que estamos sometiendo la planta en las condiciones de hoy en día son muy variables. Primero, obviamente, entre localidad e incluso hoy en día son muy variables dentro de una localidad, porque ya las condiciones climáticas son muy variables. Entonces, al aumentar el rango de localidades, lo que yo busco, digamos, lo que buscamos en nuestros programas de genética es alta estabilidad. Y, por ejemplo, cada localidad justamente tiene su particularidad. Vemos, por ejemplo, si yo querría seleccionar por alta persistencia en condiciones de ataques de insectos recurrentes, tipo pulgón, me voy a esta columna que me muestra que por ahí la localidad que más tiene ese efecto es acá, el norte, centro-norte de Córdoba, que es una provincia, donde tenés a la vez mucho estrés de verano y sequía, o sea, falta de agua y demás. Al combinar esas condiciones de selección, ¿sí?, yo lo que busco son materiales mucho más estables en el tiempo y entre localidades. Lo mismo te podría decir en lo que es la presión acá en Uruguay, en lo que son enfermedades de raíz, suelos pesados, bajo pH, mucha menos disponibilidad de fósforo. El estrés que la someto es totalmente distinto. Y todo esto lo hacemos en estas localidades, múltiples localidades que llevan esfuerzo, tiempo, dedicación de recursos, plata. Lo hacemos porque creemos, digamos, que la alfalfa del futuro tiene que tener ese componente, tiene que tener estabilidad en un ambiente muy cambiante. Y hay un agregado de valor que es que todo el mejoramiento que hacemos, ustedes si van a ver a nuestro campo experimental y demás, lo hacemos con animales, ¿sí?, para que justamente lo que quede al término de X años de evaluación sea lo que después ustedes vean un diferencial a campo cuando lo pastoreen, no bajo corte. Bajo corte es totalmente distinto cómo se comporta la planta. Bien, ese fue un diagrama de la red. Después, muy brevemente, ¿de qué depende la ganancia genética? O sea, la potencia en lo que yo voy a mejorar. Básicamente de esto. Imagínense un embudo invertido, un embudo, donde mientras más genotipos, es decir, plantas, yo empiece a evaluar, más variabilidad tengo y más posibilidad de mejora tengo, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos los planteles así, como lo ven a campo. Son todo, desde el invernáculo salen a campo, se trasplantan en planta individual y cada una de estas plantas tiene un seguimiento de las características productivas que necesitamos, minuciosas. O sea, acá les puse algunas, pero bueno, la más importante para nosotros es cómo persiste. Obviamente cómo rinde forraje, o sea, esa persistencia tiene que estar equilibrada con un rinde forrajero. Sanidad integral, bueno, arquitectura de planta y producción estacional. Lo que intentamos trabajar es ese plantel, que son en las 4 localidades son 72.000 plantas, las sometemos a pastoreo frecuente, es decir, entramos con 7, 8 nudos durante todo el año. No dejamos nunca descansar,
para que después, cuando tengamos la variedad final, ¿sí? Fíjense acá, a medida que avanzamos en los años y en el proceso de mejora, pasan de 72.000 a 400 líneas elite, digamos. De esas 400 líneas elite tenemos 6 variedades precomerciales y esa variedad precomercial después lo que incrementamos es la evaluación en múltiples localidades, ¿sí? Porque empezamos en 4 localidades y queremos que se comporte bien en un amplio rango de condiciones. Y es tan importante la entrada del número de plantas, o sea, de genotipos, como lo que es acá la presión de selección, o sea, cuán severo sea yo en mi elección final, ¿sí? Son dos variables importantes de lo que es el mejoramiento en forrajeras. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Hasta ahora les conté más o menos cómo estaba diseñado el mejoramiento. Fíjense acá, nada, siempre comentarles, este es un bloque de selección en Uruguay, donde está sometida a pastoreo con ovejas. Esto también en ovejas, 4 repeticiones en Buenos Aires. Y acá tenemos con pastoreo bovino en lo que es el norte de la provincia de Córdoba, para ver los distintos estrés que le aplicamos. Y bueno, esto convivimos todos, es un poco qué ha pasado con el promedio, las lluvias, son datos de la estanzuela en los últimos 30 años, y creo que es bastante conocido cuán variable son las predicciones y cuán variables son los escenarios agronómicos de un año a otro. Entonces, lo que buscamos en nuestras selecciones es evitar estas variabilidades ambientales, tratar de evitarlas buscando genotipos más estables en lo que es en un gradiente de condiciones, ¿sí? Y acá lo que les presento es un poco, nosotros todo eso que se selecciona se evalúa, y al evaluar podemos hacer estas gráficas que son, esto es una gráfica de índice ambiental relativo, es decir, distintas calidades de ambiente, cómo responden en rendimiento distintas selecciones. Tenemos en verde una selección exclusiva para pastoreo, y después tenemos por ahí en amarillo la genética más tradicional, digamos, de hace tiempo, cómo se comporta en un gradiente de ambientes. Y nos importa no solo tener buenas producciones en los ambientes de punta, sino que en estos ambientes, que son en general a los cuales nos ha corrido las producciones, la agricultura en particular, nos ha trasladado o los desafíos de la ganadería son a producir en ambientes mucho más marginales, mucho más escaso de recursos. Entonces, lo que buscamos es que el piso sea alto y la estabilidad en este rango de ambiente también sea alta de las nuevas variedades, ¿sí? De los nuevos cultivares que trabajamos. Bien. ¿Cuál es la variable, digamos, que creemos que tiene más impacto o va a tener súper impacto en lo que es las producciones, tanto de producción de leche o de carne? La primera es la producción forrajera extendida, ¿sí? Ver al cultivo de alfalfa como algo no solamente que rinde bien el primer y segundo año, sino que tiene que mantener el rendimiento en el tiempo. De esa manera la inversión inicial se diluye, la amortiza mucho más fácil y el ingreso por unidad de plata invertido es mucho mejor, ¿sí? Tratar a las perennes como perennes, o sea, buscar larga durabilidad. ¿Qué es lo que vemos? Acá tienen distintas selecciones que hemos tenido. La azul está una variedad seleccionada bajo pastoreo experimental. Vamos a comparar con la amarilla, que es una genética tradicional, que es más mejorada para corte y ya pasó hace bastante tiempo desde su mejora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primer y segundo año hay una leve mejora en la producción forrajera, ¿sí? De lo que es la azul versus la amarilla, ¿sí? La genética mejorada bajo pastoreo. Ya después del tercer, cuarto y quinto año, las diferencias son mucho más notables. ¿De cuánto son la magnitud de esta diferencia? El primer año, como les dije, todas las alfalfas del primer año son bastante parecidas. Lo que tenemos que capturar, y creo que es el agregado de valor que le podemos dar desde la genética, es la persistencia, sobre todo el tercer
y cuarto año. ¿Sí? No pensar a la alfalfa como 2 años e intersembrarla con otro recurso para levantarle la productividad, sino que mantenga stand. Fíjense, si ustedes ven la línea, las columnas azules mantienen productividad a lo largo de una serie de 5 años. Cuando, si ves las demás cultivares, el tercer y cuarto año ya empieza a perder plantas y ya la productividad, básicamente estamos hablando de que está produciendo la mitad de lo que está produciendo una genética mejorada para pastoreo. ¿Cómo monetizamos eso? O sea, este diferencial. Una cuenta sencilla que se nos ocurrió, digamos, para hacerlo visible. O sea, si yo les digo tengo un 20% más de rendimiento, quizás no me dice nada. ¿Qué es un 20% más de rendimiento? Y de 10 paso a 13. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos en números? Transformamos una ecuación fácil en números. Esos 3.000 kilos de materia seca, supongamos que utilizo el 70% de eso, serían más o menos 2.400 kilos de materia seca cosechada. Y a esos kilos de materia seca cosechada, ¿qué pasa si lo transformo a leche? Son 2.400, 2.300 litros de leche extra por este 20% del tercer año. Y si lo multiplicás por el precio de la leche, una cuenta muy simple, digamos, es para ponerle en magnitud. Ya tenemos que en el tercer año tenemos un diferencial en plata a causa de la persistencia y la mayor productividad de las pasturas, debido a elegir, digamos, una genética justamente con un proceso de selección bajo pastoreo. Y Fede, déjame agregarte ahí. Muchas veces a nivel de campo nos preguntan mucho, sobre todo a los que están ahí en la cancha vendiendo, cuál es el costo de esta genética, si se paga o no se paga. Y hoy también haciendo estos números como para poder darle un valor monetario y entender cuál es el impacto que tiene, la cuenta que hacíamos es, bueno, imaginémonos una variedad tradicional. Acá en Uruguay lo más tradicional público que hay es chaná, versus una genética quizás mejorada por adaptación al pastoreo, que puede ser una Late 920, Nobel 620, para quienes estén familiarizados con los nombres de las alfalfas, que tiene otro costo. Y si le ponemos un valor a esa semilla, imagínense una chaná a $8 o una genética mejorada a $12 quizás. Estamos hablando de $4 de diferencia de semilla. Y para hacer números redondos, y ya ir cerrando con este concepto que quiero dejarles, $4 a 20 kilos por hectárea son $80 por hectárea que estamos invirtiendo de más en ese primer año que estamos sembrando. Obviamente el costo de la semilla es mayor, pero son esos $80 que nosotros no lo vemos como costo, sino como inversión. Y por lo que muestra Fede ahí, el primer año, con esa conversión a litros de leche, también lo podríamos hacer con kilos de carne, estamos ganando $127. Entonces los $80 de inversión de semillas se pagan el primer año, incluso con ese apenas diferencial de producción que tiene. Pero si no lo queremos ver en ese primer año, porque quizás producen muy similar, veámoslo también a largo plazo. Son alfalfas que al estar seleccionadas bajo pastoreo, tienen esa presión de selección, del pisoteo, del bocado animal, que ya las hace más tolerantes a eso y nos persisten más. Entonces, esa inversión de 80 no solo la comparamos con los $120 que ganamos el primer año, sino que además estamos amortizando algo que quizás hoy en Uruguay lo amortizamos en 2 o 3 años, una alfalfa que nos dura eso, contra una que quizás nos tenemos que poner como objetivo para que dure 4 o 5. Correcto. Y por ahí esto es un ensayo. Se toman datos en múltiples localidades, en múltiples años, pero quizás, digamos, viéndolo desde el punto de vista agronómico, no es factible en un sistema real mantener la alfalfa tradicional, digamos, después del tercer año. O sea, esto es una representación, digamos, de lo que sucede, pero quizás la decisión es, bueno, estás comparando una alfalfa que la idea es que dure 4 años versus una que el segundo año ya la tenés que estar dando de baja o intersembrando. Esa por ahí es un poco el razonamiento típico que tenemos que tomar, digamos, cuando recorremos lotes y vemos mucha pérdida de plantas. Bien, esta foto lo que les quiero mostrar, digamos, esto es un ensayo en parcelarios. En general tenemos
3 repeticiones para mantener todo lo que es el análisis estadístico. Acá le tomamos múltiples datos, son muchos datos en varios años y en varias localidades. Pero acá ven una foto, digamos, de un ensayo, son 3 repeticiones, repetición 1, 2, 3, y las parcelitas miden 1 metro por 5. Esta es una foto después del segundo verano, ¿sí? Fíjense, hay 25 distintas variedades de alfalfa, entre experimentales y testigos comerciales, y al final del segundo año no se ven muchas diferencias, excepto, bueno, acá hay una que tiene muy buena cobertura, acá hay una que perdió algo, pero en definitiva hay plantas y quizás están todos en niveles similares de productividad. Ahora, ¿qué pasa al final del cuarto año? O sea, ¿cómo piensan que evolucionó esto? Que es un poco el desafío que tenemos, es que las pasturas sean longevas y productivas en esa longevidad. Esta es la misma foto del ensayo con un dron aéreo, como el anterior, ¿no? Después de 4 veranos, o sea, está iniciando el 5.º año. Fíjense, repetición 1, 2 y 3. Vamos a la repetición 3. Si yo les marco cuáles son las parcelas que están seleccionadas bajo pastoreo, o sea, las variedades que están seleccionadas bajo pastoreo, fíjense, tiene una muy buena cobertura después del 4.º año. Una cobertura, nosotros se mide de 2 maneras. Se mide en el surco si hay plantas o no y cuantificás ese porcentaje, o lo podés mirar con una estimación visual. Acá, básicamente, ya el ojo, una foto dice más que 1000 palabras. Fíjense cuando comparás eso con algo medio tradicional que no tuvo mejoramiento bajo pastoreo, que el objetivo era corte y producción de forraje. Nunca nos fijamos en cómo era la biomasa de raíz, cómo era la partición de reserva tanto de carbono y nitrógeno de raíz. ¿Qué pasó? Y esta estaba preparada para correr una carrera de 2 años, mientras que lo que queremos desarrollar y lo que queremos preparar a futuro es para correr una maratón, tipo 4 años, con buen stand. Y que la decisión no pase porque no tengo plantas y tengo que dar vuelta a la pastura, sino que la decisión pase por un tema de negocio del sistema, de la empresa, que tenga esa posibilidad de decisión. No que te corra de no tengo planta, tengo que cambiar el lote. Así que clarito, digamos, lo que se ve en la foto. Hola, ahí. Bueno, pasamos de la parcela que les mostraba Fede a qué hacemos cuando viene mejoramiento genético y nos dice hay variedades que están promisorias, que son buenas, que ya sobrevivieron a nivel de parcela 4 años, bajo pastoreo, que tienen buena sanidad, buena producción. Bueno, todo eso lo llevamos a una escala mayor, porque obviamente muchos deben pensar que a nivel de parcela hay como diversos factores que son más fáciles de manejar. ¿Qué pasa cuando la sembramos en un sistema real de producción, ¿no? En el campo de un productor que quizás a veces la puede pastorear un poco pasada, un poco no, rápido, con lluvia? Bueno, entonces ahí es donde entra mi trabajo, que para mí es la parte más divertida, que es llevarlo a una escala mayor y a nivel de productor. Entonces en el mapa lo que vemos es todos los ensayos que tenemos a nivel de todo el Uruguay, tanto Desarrollo Sur como Desarrollo Norte, en donde tenemos alfalfas. La idea es tener muchas localidades, como decía Fede hoy, para evaluarlas bajo distintas situaciones, distintos climas, distintos manejos y entender si realmente son estables en todos estos cambios o si únicamente funcionan en ciertas condiciones. Entonces, por eso tenemos esa red de ensayos. Ahí hay parte que son ensayos a nivel de ganadería de carne, hay ensayos también más sobre la cuenca ahí que pueden ver, que son bajo sistemas lecheros, pero tenemos varios puntos del país, incluso ya cerca de Brasil, evaluando un poco estas alfalfas. Y lo que vemos nosotros a campo lo mostramos también un poco ahí a nivel en las fotos, cuando se ve a más escala. Y lo que me pasa a mí cuando llego a los campos y empiezo a ver las alfalfas y las diferencias entre unas y otras, me encuentro con estas cosas. No sé si ven bien ahí, pero se nota claro que al medio divide una variedad de otra. Y esta foto es de después de 2 veranos, en donde, como decía Fede hoy, quizás al primer y segundo año no se ven tanto las diferencias, pero en este caso ya se veía que
la variedad de la izquierda, que no fue mejorada adaptada al pastoreo, ya empezaba a perder plantas. ¿Y qué pasa? Siempre volvemos a estos conceptos, pero ¿qué pasa en esos lugares donde ya no hay plantas? Al tercer año empiezan a ingresar malezas, el costo ya es mayor, hay que poner herbicidas, hay que pasar desmalezadora, e incluso en los tercer y cuarto años estamos pensando en intersembrar esas pasturas para que se nos estire un año más y no tener que darlas de baja. Y un poco lo que muestra esta gráfica es básicamente la relación que tiene positiva y directamente la cobertura del suelo con la producción. ¿Qué quiere decir esto? La persistencia básicamente con la producción. Si yo llevo un cuarto año con un 80-100% de plantas, mi producción total de ese cultivo va a ser mucho mayor. Y tiene lógica, ¿no? Yo llevo un cuarto año en donde tengo un buen stand de plantas que están productivas y no tengo casi espacios vacíos. Y obviamente que a menor cobertura en ese cuarto año la producción total va decayendo. Y ahí los puntos que vemos son las distintas variedades que fueron seleccionadas genéticamente, bajo pastoreo o bajo corte. En el caso de los puntitos azules, son estas variedades que les decía Fede, que están mejoradas para tolerar esos pastoreos, donde vemos que llegan a un cuarto año con buena cobertura, por lo tanto, relacionado directamente con su producción total en toda la vida de esa alfalfa. Y por el otro lado, variedades como la amarilla, la mostaza, cuando llegan a un 20% de cobertura el cuarto año, obviamente la producción total es mucho menor. Cada año tuve menos plantas, cada año tuve menos producción, por ende la producción total baja. ¿Qué pasa en realidad con esas de 20% de cobertura? Esto lo vemos así porque es, digamos, un estudio, pero en realidad a nivel de campo, cuando llegamos a un cuarto año con 20% de cobertura, creo que ningún productor llega a ese nivel. Ya quizás al segundo año o tercer año está replanteándose a ver qué va a hacer. Incluso cuando llegamos y vemos ya que perdimos un 40-50% de las plantas, ya la decisión va por se quema la chacra y arrancamos de nuevo, o intersembramos y bueno, estiramos esta producción. Pero la idea es ver cómo la cobertura del suelo y la persistencia luego del cuarto año me influye directamente con la producción total. Bien, veíamos cómo apalanca la persistencia la producción forrajera extendida. O sea, si no tengo persistencia, no hay forma que mejore la rentabilidad de cualquier sistema, porque voy a tener una pastura tan cortoplacista que va a ser más inversión que resultado. Pero no solamente se termina la idea en la producción primaria, sino que tenemos que, de alguna manera, esa producción primaria transformarla en carne o en leche. Y otro de los problemas que por ahí vemos es que del total de forraje producido, producimos 10 toneladas, por ejemplo, y solamente cosechamos el 50%, ¿sí? Entonces la idea es, ¿se puede de alguna manera mejorar eso? Bueno, mucho está en el trabajo de manejo del pastoreo y le vamos a dar nuestra visión desde el punto de la genética, que es lo que estamos haciendo y o pensando para ayudar un poco en lo que es el aprovechamiento por parte del animal. Bueno, desde el punto de vista del manejo del pastoreo, muy breve y conciso. En general, si entramos pasado a las pasturas, 10-20% de floración, que es más un sistema quizás para corte y reserva, donde vos en un par de días básicamente cortás todo y te haces reservas. Entrar a pastorear acá, que está muy pasado, donde la mayor proporción de rendimiento son el 60% de estallo, ¿sí? Esos tallos disminuyen obviamente la digestibilidad total, y al disminuir la digestibilidad del forraje, tenés alto rechazo, o sea, la vaca termina seleccionando tanto y convirtiendo tan poco, que tener mucha producción pero baja utilización. Por el contrario, en general lo que la recomendación para maximizar el aprovechamiento es entrar con biomasas más moderadas, no más de 2.000, 2.500 kilos de materia seca, estamos hablando de 25-30 centímetros de altura de planta, donde la relación hoja-tallo y la eficiencia de cosecha por parte del animal es mucho mayor. Acá estamos cosechando el 70, el 80%, mientras que acá solamente el 40%. ¿Cómo sería, digamos, desde el punto de vista del manejo, optimizar el aprovechamiento? Bien concreto.
acá tenemos la escala a lo largo del año, ¿sí? Invierno, primavera, verano, la curva de crecimiento de una alfalfa a lo largo del año. Entonces, podemos definir como estrategia en primavera-verano, que es donde se define el resultado de cualquier sistema pastoril, porque ahí se produce el 60% del pasto, tenemos que optimizar la ganancia animal, ¿sí? ¿Cómo optimizamos la ganancia animal? Entrando a la pastura, a la parcela, con una biomasa disponible baja, 8 o 10 nudos, ¿sí? En este momento, llevar esa frecuencia de pastoreo no atenta contra la persistencia de la alfalfa, porque en ese momento, básicamente, la alfalfa no está mandando reserva, raíz y corona, sino que está removilizando justamente todo para producir hojas y tallos. Y la hoja y tallo es productiva si la meto en el rumen del animal. Por el contrario, cuando vemos fotoperiodos de creciendo y demás, y temperaturas más bajas, en otoño recomendamos un manejo más laxo del pastoreo, es decir, entrar a la parcela entre 2 y 14 nudos, ¿sí? Ahí lo que favorecemos, en vez de la transformación animal, es el confort de la planta, que mande reservas y tenga suficiente cantidad de hidratos de carbono y nitrógeno en raíz para resumir el crecimiento de la próxima primavera. Con este modelo de pastoreo, lo que buscamos es maximizar el consumo. Desde el punto de vista de la genética o del mejoramiento en sí, yo creo que esta gráfica es bastante elocuente. Acá está graficada alturas crecientes de plantas. Estas son muchas plantas donde se le midió la altura y se le midió el rendimiento relativo de forraje. ¿Sí? Es una fórmula, son datos de Estados Unidos, donde mide distintos genotipos de planta, cuán nutritivo era en función. Esta variable lo que mide es la digestibilidad y sobre todo la digestibilidad de la FDN, que está muy asociada al consumo voluntario de materia seca. Es la que limita o no limita el consumo. ¿Y qué es lo que se vio? Algo bastante lógico es que a medida que la planta es más alta, es menos calidad nutritiva para el animal, porque obviamente aumenta lo que es la distancia entre nudos y eso aumenta la relación de tallo por sobre las hojas, ¿sí? Y la calidad está en la hoja. La calidad constante está en la hoja y en el tallo, si yo como mucho tallo, en definitiva atento con el consumo voluntario. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando desde el punto de vista del mejoramiento? Lo que hicimos ejemplificar en esta foto es lo que llamamos un morfotipo pastoril, una planta adaptada al pastoreo, es decir, una planta no tan alta, sino una planta más bien compacta, de entre nudos cortos, y esa estructura de planta con muchos puntos de crecimiento, ¿sí? O sea, una corona donde tenga muchos puntos de crecimiento, que el volumen forrajero sea por aumento en la densidad compacta, no en la altura, ¿sí? No un rendimiento vertical, sino horizontal. Eso hace que básicamente la relación hoja-tallo siempre sea positiva y, en definitiva, lo que yo quiero es meter más alimento verde en el rumen del animal. Entonces, optamos por este tipo o este fenotipo de planta, ¿sí? Donde no dominen los tallos, sino que dominen el balance entre hoja y tallo. Esto básicamente somos conscientes, digamos, que se maneja mucho con el pastoreo y la genética puede hacer su aporte en este sentido. Bueno, y las fotos también hablan por sí solas. Esto es algo que yo me encuentro mucho a campo, que muchas veces llego a ver las alfalfas y ves una que quizás está más alta que la otra y al ojo por ciento parece tener más producción. Después cuando te agachás y empezás a sacar plantas, te das cuenta que quizás las más altas ya están perdiendo las hojas de abajo, entonces el estrato inferior no tiene hojas y además al ser una planta que necesita una estructura mejor, digamos, para sostenerse, tiene tallos que son más gruesos y que obviamente son los que vemos después como remanente cuando la vaca pastorea y los deja. Esta foto la queríamos sumar porque es bien representativa de lo que vemos a campo. La realidad del bocado animal, imagínense cómo puede ser en una versus otra, cuando la planta sigue teniendo hojas en los estratos inferiores y con ese fenotipo de planta pastoril, que es como un concepto nuevo que estamos viendo, que son plantas como mucho más chiquitas, pero que tienen más tallos, más finitos y mucha hoja. Y por último, mostrar esta, que también habla por sí sola, qué pasa cuando, además de entrar tarde, tenemos genotipos que, como decía recién, con tallos
mucho más gruesos, con menos tallos por planta. Y la realidad es que nos encontramos con estas situaciones en las que quizás en el lado, las fotos de justo el remanente postpastoreo de Chaná, seguramente tengamos que invertir en una rotativa o en algo para que ese rebrote después venga parejo, porque obviamente después la vaca ahí ya empieza a rechazar, la vaca de tambo ni que hablar, versus una genética que está más adaptada al pastoreo, que como decía Fede, tiene más tallo, más relación hoja-tallo, y que la propia rotativa termina siendo la vaca con un costo mucho menor de ese kilo de materia seca. Y para ir terminando, una única conclusión que yo quería que nos llevemos es que cuando visito productores muchas veces el tema que surge es que el costo más grande de los sistemas o uno de los costos que tiene mayor impacto es el costo de la alimentación. Entonces me parece que está bueno que como país productor apuntemos a pasturas que nos duren más, pero no solo que nos duren más, sino que podamos disminuir esa brecha entre lo que producimos y lo que cosechamos para que ese costo del kilo de materia seca sea más barato y que al final del día el margen y la rentabilidad de los sistemas sea un poquito mejor. Bien, otra conclusión de las ideas que les quisimos comentar. Básicamente vemos el mejoramiento en dos aspectos fundamentales. Una, la estabilidad productiva en un ambiente variable. Por eso tenemos múltiples sitios de selección, no tenemos uno solo como unificando. Y después, dependiendo al sistema donde está apuntado, vimos que si seleccionás para pastoreo, tenés más foco en la persistencia, en la producción extendida, y si seleccionás solo para corte, nos enfocamos solamente en la producción inicial, cuando en un sistema pastoril el partido se empieza a jugar a partir del tercer año, ¿sí? Primer año, segundo año, no me dice mucho. Tercero o cuarto, empieza a jugarse el partido de la variedad. El porcentaje de utilización, esto lo conocen mucho más que yo, depende mucho del manejo. La genética puede ayudar en ese sentido con lo que les mencionamos recién de estructura de planta y calidad forrajera, pero en definitiva hay que hacer bien los deberes y planificar una buena rotación con seguimiento de parcelas. Y la variable principal que queremos mejorar siempre es la persistencia, porque a partir de apalancados en esa persistencia, yo puedo tener una producción forrajera estable y extendida en el tiempo. La ganancia genética en ensayos pequeños indica un 20 y un 50% de mayor producción apalancado en esa persistencia el segundo y tercer año. En sistemas, obviamente, esa magnitud va a ser menor porque empiezan a jugar múltiples variables, pero tenemos que capturar ese diferencial. Y como mensaje final, que es un poco, a veces uno ve rotaciones muy anualizadas, que seguimos o fertilizamos las pasturas del primer y segundo año, y tenemos que empezar a ver las pasturas como una plataforma perenne y de largo plazo. Y de largo plazo tenemos que llegar a los 5 o 6 años. Con buen stand de planta, porque creemos que el valor agregado de mayor productividad el primer año no tiene nada que ver y pierde casi siempre en una rentabilidad a mediano y largo plazo de una alfalfa de 5 o 6 años. No solamente en términos productivos, como vimos recién, que produce más pasto, en términos económicos y en temas ambientales, en lo que es la estabilidad del suelo, la salud del suelo, la formación de agregados estables, meter carbono en profundo durante más tiempo, es totalmente distinto la receptividad que puede tener ese suelo en el largo plazo que si ando de alguna manera rotando los cultivos cada 1 o 2 años, ¿sí? Así que con ese mensaje cerramos, digamos, la charla. Espero que hayan quedado, sobre todo los conceptos que queríamos resaltar, bien claros. Y tenemos por ahí, si hay alguna pregunta breve. Después la idea es invitarlos a degustar quesos de la zona y a una cena, entonces vamos a estar ahí por si alguno quiere ampliar alguna pregunta más. Pero si hay alguna pregunta, podemos hacerla ahora y si no, le vamos pidiendo allá hay una, a ver. Densidad y distribución. Entre líneas
o doble sembrado a 35 grados. Bien. ¿Qué experiencia hay? Bien. Esas son funciones relacionadas, digamos. Porque en la medida, digamos, que yo quiera lograr más plantas por metro cuadrado, por el diseño de sembradoras que tenemos, que en general terminamos sembrando con sembradoras a 21 o a 17, si yo quiero meter más semillas, llega a un punto de equilibrio en el surco, donde por más que le meta mucha carga en el surco, es contraproducente. La doble siembra, nosotros hemos tenido resultados favorables en ambientes muy de punta, ¿sí? Donde tengo más recursos en el suelo. O sea, me refiero a que la tengo que fertilizar más y tengo que tener suficiente buen clima, digamos, en términos de lluvia y demás, para mantener ese stand de plantas. En la medida que se den esas condiciones, que los suelos no sean marginales, yo tengo gano un montón en lo que es la doble siembra, en lo que es productividad inicial. Tengo 12% del primer año, puedo llegar a mantener un 8, un 10% extra de producción por tener más plantas. Después, mismo el ambiente y la oferta de recursos estabiliza el stand en el tiempo. Pero yo la recomendaría solamente para ambientes de punta, ¿sí? En ambientes que son más marginales, cargar más y hacer una doble siembra no tiene sentido. Y por ahí, bueno, una ventaja asociada a la doble siembra es que obviamente la competencia con malezas y la cobertura del suelo es mucho mejor, porque vos partís en el surco, vos podés poner como máximo 280 que se queden vivas en el primer año. Si vos cruzás, podés poner 350, 360. Eso hace que la competencia con malezas sea mucho mejor y, en definitiva, es un valor agregado de la doble siembra, siempre y cuando tenga los recursos para mantener ese mayor número de plantas. Bien, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ustedes.